¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. La edad media en la que la mayoría de las mujeres entran en la menopausia en nuestro país ronda los 51 años. La desaparición de las hormonas femeninas tiene múltiples repercusiones en el cuerpo de la mujer. Con la ayuda del ginecólogo Daniel González vamos a explicarles algunos de los síntomas más comunes y algunas de las repercusiones y también las posibles soluciones para aliviarlos. También seguro que muchos de ustedes han podido ver a muchos deportistas utilizar geles energéticos o si son deportistas lo han probado en alguna ocasión. Vamos a ofrecerles un reportaje en el que les vamos a explicar qué contienen esos geles, cómo hay que tomarlos y cuándo hay que tomarlos y de qué están hechos. Para ello contamos también con la ayuda de la licenciada en Ciencias de la Educación Física y del Deporte y máster en Nutrición por la Universidad de Barcelona, Beatriz Hernández. Pero ya, para empezar nuestro programa, vamos a hablar también de un tema muy importante, además de que muy frecuente, porque hasta el 20% de la población ha podido presentar en alguna ocasión sangrado anal o rectal, que es lo mismo. Esto también se le llama rectorragia. Para hablarnos de ello está, como les digo, en el plató ya nuestro compañero José Gutiérrez Calderín, médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el consultorio de Cruz Arinaga en el Centro de Salud de Güímez. ¿Comenzamos? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir nuevamente a nuestro programa para hablar de un tema muy importante como es el sangrado anal. Así o mismo rectal. Es. Sangrado anal o rectal, sí, un sinónimo, es lo mismo. Pero ¿cuándo podemos decir que una persona tiene un sangrado anal o rectal? Bueno, la palabra lo dice, sangrado anal o rectal, la salida de sangre a través del ano o recto, que es más o menos lo mismo. Sin embargo, hay que diferenciar cuando la salida de sangre lo podemos percibir, es visible, o cuando no es visible. Cada uno tiene manifestaciones y conductas diferentes, ¿vale? El sangrado rectal no visible es lo que le llamamos nosotros en medicina sangre oculta en heces fecales, ¿vale? Que es una cantidad, es salida de sangre a través del ano, pero que la persona no lo detecta. Lo detectamos cuando lleva mucho tiempo sangrando, lleva mucho tiempo emitiendo sangre de forma oculta y empieza a tener algunos problemas, entre ellos podría ser la anemia, y la anemia con sus manifestaciones, cansancio, debilidad, edemas en las piernas, etcétera, etcétera. Cuando el sangrado es visible, cuando el sangrado la persona ve que sangra, es lo que llamamos rectorragia o sangrado rectal activo. Que es cuando la gente se suele asustar. Claro, es cuando la gente corre al médico, pero sin embargo las dos tienen importancia, las dos hay que estudiarlo y cada una tiene un grado de gravedad o un índice de gravedad. Pero existe un test para detectar la sangre oculta en heces, que es un test que intenta detectarlo precisamente en esas heces. ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste o a quiénes se le realiza? Vale, el test de sangre oculta en heces fecales es una prueba que está validada en nuestra población. Se utiliza en dos situaciones diferentes. La primera, como un método de screening. Llamamos screening, como mismo se le indica a las mujeres, la mamografía o la citología. La citología, efectivamente. Pues esto también es un método de screening para buscar patologías que sangren a través del colon, porque no todo lo que sangra es un cáncer, ¿vale? Se le indica a personas entre 50 y 69 años de edad que no tengan previamente una enfermedad maligna, no tengan un cáncer de colon o que no tengan familiares con cáncer de colon, porque estos entrarían en un grupo especial. Y también podremos indicarlo de forma activa en personas que sospechamos nosotros, por la clínica, por las manifestaciones, que tienen un sangrado rectal oculto y le indicamos este test de sangre oculta. Vamos a fijarnos un poquito en lo que se asustan las personas ahora, que son el sangrado rectal visible, ¿no? Efectivamente, cuando hay salida de sangre a través de las heces fecales, hay que diferenciar si el sangrado es importante, bueno, puede haber un sangrado, mucha cantidad, un sangrado masivo, importante, o puede haber un sangrado pequeño en pequeñas cantidades. Cuando hay sangre oculta, la sangre no se ve, siempre esto es una situación en la que tenemos que estudiar, pero sin embargo no es una urgencia médica, no hay que asustarse, no hay que preocuparse, no hay que ir al hospital por esto. Hay otra situación en que la persona refiere que tiene un sangrado con frecuencia, sangra con cierta frecuencia, pequeñas cantidades en forma de manchas, en forma de pequeños sangrados antes o después de la defecación. Vale, requiere un estudio, requiere que vaya a su médico de cabecera, pero tampoco es una urgencia, no es necesario ir a un centro hospitalario por esta causa. Sin embargo, existe una situación en la cual el sangrado, la cantidad de sangre que sale, es importante, es masiva, es mantenida.
Esto sí es una urgencia médica y no se debe perder tiempo. Como mismo el otro grupo de personas, pues hay que estudiarlo a través de un centro de atención primaria, de nuestro centro de salud. El otro grupo de pacientes sí debe ser derivado a un centro hospitalario y cuanto antes, porque puede ser peligroso. Efectivamente, pero una de esas causas de sangrado es las hemorroides. Efectivamente. Pero no todo lo que sangra son hemorroides, ¿verdad? Efectivamente. No todo lo que sangra es hemorroide, ni todas las hemorroides sangran, ¿eh? Pues bien, la hemorroide, como tú bien dices, es una causa muy frecuente, muy prevalente, es decir, en la población general se ve muchas personas que tienen hemorroides. Un grupo de esas personas sangran, otro grupo no sangra, otros tienen dolor, tienen otras manifestaciones, pero que tengamos una hemorroide no significa que no podamos tener otra enfermedad. Por lo tanto, siempre, bueno, lo primero y lo importante sería prevenir esta enfermedad, porque esta enfermedad es totalmente prevenible, se puede prevenir, y yo creo que podríamos más adelante, en otro momento... Sí, yo creo que requiere un programa aparte solamente hablar de las hemorroides, ¿verdad? Hablar de hemorroides, ¿no? Hablar del tema de hemorroides y discutirlo más a fondo, pero sí de forma general decir que las hemorroides son pequeños sáculos vasculares de arteriolas y venas que ocurren en la región anorrectal y tienen una clasificación, o tienen varias clasificaciones, tienen diferentes grados. Aquí la vemos. El grado 1, la grado 4. Las de grado más pequeño, 1 o 2, son las más banales, las que tienen menos manifestaciones clínicas, las que no hace falta darle mucha importancia. Son de tamaños más pequeños y no prolapsan. Pequeños, no prolaxan, sangran menos, generalmente no tienen un tratamiento quirúrgico, sino se tratan con medidas higiénico-dietéticas que incluyen una dieta adecuada, rica en fibra, evitar el estreñimiento, que eso es muy importante, a través de la dieta, con el ejercicio físico, bajar de peso, evitar las comidas con muchos condimentos, muchos picantes, mucho café, el tabaco, muy importante para la prevención de estas enfermedades anorrectales. Entonces, pues sí, tenemos que tenerla en cuenta, pero que siempre es importante que una persona que tenga un sangrado, también hay que diferenciar grupos poblacionales, ¿no? No es lo mismo un chico joven, sin antecedentes ninguno, que tenga una pequeña hemorroide y haya sangrado en varias ocasiones, a una persona de otra edad, con otras manifestaciones, con otra clínica. Siempre yo creo que en estos casos es mejor consultar con su médico. El médico hará una anamnesis, hará una historia clínica completa y podrá diferenciar cuándo a estos pacientes habrá que hacerle otras pruebas o no. Sí, sobre todo también incluso que puedan tener otras enfermedades asociadas. Claro, es que puedes tener una hemorroide o una fisura, una fístula anal y tener otras enfermedades a lo largo del colon, del tubo digestivo. ¿Qué son las que vamos a ver ahora? Exactamente. Esas son las causas, aquí se proyectan las causas de sangrado crónico o las que hablamos de poco profuso. De poca cantidad. De poca cantidad, ¿no? Y vemos que por orden de frecuencia, en primer lugar están los adenocarcinomas, los tumores malignos del colon, que no son los únicos que sangran, ¿vale? Que no son los únicos que sangran. También están los adenomas y los pólipos, que muchos de ellos se pueden convertir en adenocarcinomas, es decir, en tumores, en cáncer, si no lo tratamos a tiempo. También están las neoplasias del ano, del margen anal, de esa zona del ano, que está muy relacionada con infecciones por herpes virus. Y por el virus del papiloma humano, que estuvimos tratándolo aquí con la ginecóloga también, con Miriam. Pues me alegro que haya sido tratado efectivamente. Enfermedades inflamatorias del intestino, las enfermedades que está la colitis, la enfermedad de Crohn, y las enfermedades anorrectales benignas, enfermedades como la hemorroide. Como la hemorroide o las fisuras, ¿no? Fisural. Y luego también tenemos si el sangrado es un poquito más agudo y de mucha mayor cantidad, ¿no? Exacto. Esa tiene otras causas más frecuentes, ¿vale? Y la causa más frecuente de sangrado agudo profuso son las diverticulosis, los divertículos del colon. Ahí en esta imagen se ve perfectamente qué son divertículos. Son pequeños sáculos, o sacos que se forman en la pared del tubo digestivo, que la causa intestino, en este del caso, intestino, ¿no? del tubo, sí, en este caso el intestino grueso, también lo puede haber en el intestino delgado, pero gruesos son los que sangran con más frecuencia, y son como decía anteriormente, unos sacos que ocurren por una causa que no está bien establecida, pero se sabe que el aumento de la presión intraluminal de adentro del colon tiene mucha influencia, tiene mucha importancia en la producción de esos sacos. Sí. Entre todas estas cosas por el estreñimiento, ¿no? Aquí vemos los agujeritos de entrada de esos sacos, ¿no? En esa luz del intestino. Esto sería una imagen por dentro, sería una colonoscopia, y con el equipo de visión del colonoscopio vemos el orificio a través del cual se entraría el saco que forma el divertículo. Efectivamente. Es una causa de sangrado profuso, importante. Puede ser una urgencia médica. Es posible que una persona que tenga un sangrado importante por un divertículo tenga que ir de forma urgente al hospital, haya que transfundirlo, haya que hacerle procedimientos más
mayores, ¿no? Están también los tumores son una causa también, como mismos pueden producir sangre oculta, sangrado escaso, también pueden producir sangrado masivo. Las colitis isquémicas, que son procesos isquémicos, falta de irrigación sanguínea o por problemas infecciosos o por radioterapia del colon, las enfermedades inflamatorias que la habíamos mencionado antes, y la angiodisplasia, una enfermedad que es por una malformación vascular de los vasos del intestino del colon o del intestino delgado, y que se puedan romper en un momento determinado y producir un sangrado masivo. Efectivamente. ¿Y qué te parece si nos dices algún mensaje final para que los telespectadores lo puedan tener, que no se estén asustando, y a veces cuando realmente hay que tomar precauciones un poquito más rápidas? Sí, bueno, yo creo que lo importante es que lo importante que se tiene que dar a la gente es que el sangrado rectal es algo con lo que es una entidad frecuente, que está producida por muchas enfermedades. Muchas de ellas, la mayoría de ellas tiene tratamiento, tiene el diagnóstico precoz de, por ejemplo, hablábamos antes de los tumores, que es algo que la gente siempre le tiene mucho miedo. ¿Y por qué voy a ir al médico si voy a tener un cáncer y que me voy a estar muriendo? Bueno, decir que con los métodos de screening que tenemos ahora y con los métodos de detección precoz para el cáncer, el 90% de los cánceres son curables. De cáncer del colon, 9 de cada 10. 9 de cada 10 son curables, es decir, que el mensaje, pues si usted tiene un sangrado rectal, vaya a su médico, que el médico lo explore, que el médico le diga cuál es la causa de su sangrado y que se pueda tratar adecuadamente. Y sobre todo porque, como tú bien dijiste, no todos son hemorroides o fisuras, ¿no? Efectivamente. Sino hay que estudiarlo también. Que hablaremos en otro programa. En otro programa. Pues José, muchísimas gracias por darnos esta información de este tema tan importante y frecuente, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora nosotros les vamos a dejar con un reportaje de algo que está muy frecuente, como les dije al principio del programa, entre los deportistas, los geles energéticos, y en el que nos va a echar una mano la licenciada en Ciencias de la Educación Física y del Deporte, Beatriz Hernández. La energía que los músculos necesitan para hacer ejercicio la produce el cuerpo a partir de la glucosa y los ácidos grasos, la grasa, que posee el organismo. El cuerpo de un deportista que realiza ejercicio a baja intensidad utiliza de forma predominante los ácidos grasos para aguantar horas y horas. Según aumenta la intensidad del ejercicio, el cuerpo empieza a usar más la glucosa y menos los ácidos grasos. La calidad de la energía que se produce con la glucosa y con los ácidos grasos es la misma, pero los depósitos de glucosa, el glucógeno de nuestro cuerpo, son mucho más pequeños y se agotan más rápidamente. Cuando consumimos hidratos de carbono, pan, harinas, cereales, estos son convertidos en glucógeno, que se acumula en el hígado, el glucógeno hepático, y en los músculos, el glucógeno muscular. De este glucógeno almacenado en nuestro cuerpo surgirá esa glucosa que usaremos cuando corramos o realicemos cualquier tipo de actividad física de media y alta intensidad. Ahora bien, estas reservas de glucógeno no son infinitas. Los deportes de larga duración tienen unas demandas energéticas superiores a otros deportes, y las reservas de glucógeno tienen una capacidad para aproximadamente 90 minutos, es decir, pasado ese tiempo, se agotan como fuente de combustible. Es por ello que hoy en día una estupenda solución para muchos deportistas son los geles energéticos, compuestos en su mayoría por una mezcla de distintos tipos de carbohidratos, fácilmente asimilables y con índices glucémicos diferentes, y en proporciones apropiadas para que liberen energía de forma más inmediata o de forma más sostenida. En estos geles podemos encontrarnos aproximadamente entre 25 y 30 gramos de la combinación de los siguientes carbohidratos: maltodextrina, glucosa, sacarosa, dextrosa, jarabe de glucosa o amilopectina. Y también suelen contener sales minerales, para restablecer el déficit producido por la pérdida de estas mediante el sudor. Otros geles incluyen vitaminas y aminoácidos como la glutamina o la taurina, que estimulan la absorción de los nutrientes y mejoran la respuesta muscular. Y también los hay que aportan guaraná o cafeína, sustancias que estimulan el sistema nervioso y tienen funciones beneficiosas sobre el rendimiento deportivo. Aunque los geles energéticos suministran energía rápida, eso no significa que sea energía inmediata. Al igual que cualquier alimento o líquido que consumimos, los geles energéticos necesitan ser digeridos antes de pasar al torrente sanguíneo y poder empezar a ser utilizados por nuestro organismo.
No debemos olvidar que cada persona absorbe y procesa los carbohidratos a un ritmo diferente. Mientras que algunos pueden sentir el efecto a los 5 minutos, otros deportistas pueden tardar hasta un cuarto de hora. Esta variación en la tasa de absorción tiene que ver con el grado de eficiencia del estómago en la digestión de los hidratos de carbono y el tipo de carbohidratos con el que está hecho el gel. Es importante destacar que cuanto mayor sea el estrés al que se somete el cuerpo mientras se ejercita, como cuando un deportista corre a elevadas velocidades, el estómago tenderá a ser menos efectivo procesando los alimentos. La duración del efecto de los nutrientes de un gel depende enormemente del gasto energético de cada uno, aunque es de esperar que 45 o 50 minutos después de la toma, estos habrán sido gastados por el organismo, por lo que en pruebas deportivas que duren más de ese tiempo, se podría usar un segundo gel transcurridos esos minutos. Los geles deberían tomarse en pruebas cuya duración es superior a la hora, como pueden ser medias maratones, triatlones, Ironman, pruebas de ultradistancia, etc. Los geles no son la única sustancia que se pueden tomar durante la prueba, también podemos tomar barritas energéticas, bebidas isotónicas, etc. Pero siempre va a depender de la duración y la intensidad de la competición, así como de las condiciones climatológicas. No es necesario tomar geles en pruebas cuya duración es inferior a la hora, como pueden ser pruebas de 10 kilómetros o distancias inferiores. Hay estudios que sugieren que el enjuague bucal con carbohidratos justo antes de la salida, durante unos 15 segundos, puede tener efectos positivos sobre el rendimiento, aunque hace falta más investigación al respecto. De hecho, tengo algunos deportistas quienes lo han probado y algunos dicen que sí les resulta beneficioso a la hora del entrenamiento o la competición y otros que no sienten ningún efecto sobre el rendimiento. En pruebas como la media maratón se recomienda ingerir entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono por hora y en pruebas como la maratón entre 60 y 90 gramos de hidratos de carbono por hora. Hay que tener en cuenta que la tasa máxima de asimilación de la glucosa son 60 gramos de glucosa a la hora, pero se podría llegar a ingerir hasta 90 siempre y cuando los tipos de hidratos de carbono provengan de diferentes fuentes. Estas pueden ser glucosa dextrosa, sacarosa, fructosa, maltodextrina, amilopectina, etc. Esto siempre hay que practicarlo antes de la competición, porque si no pueden aparecer molestias gastrointestinales y causarnos vómitos, diarreas, etc. Los geles en su mayoría contienen entre 20 y 30 gramos de hidratos de carbono, con lo cual podría ingerir un gel cada 30 a 45 minutos. Los geles deben de beberse con agua. Se recomienda beber en torno a 250 a 350 mililitros de agua con cada gel. A mayor cantidad de hidratos de carbono que contenga el gel, mayor cantidad de agua hay que beber. De esta forma se evita que aparezcan molestias gastrointestinales y se facilita una mejor absorción y un mejor vaciado gástrico. Si no se bebe suficiente agua, se pueden provocar vómitos y diarreas. Una opción para que haya una mejor asimilación sería diluir el gel en agua e ir tomándolo a pequeños sorbos. Esta opción solo sería posible cuando el corredor lleva su propio cinturón, si no, habría que adaptarse a los puntos de habituallamiento que se ofrecen en la competición. Y cuidado si se toma con bebida isotónica, ya que sin darnos cuenta podríamos estar superando el número de hidratos de carbono que ingerimos a la hora, de forma que podrían aparecer estas molestias gastrointestinales de las que hablamos antes. Podría ser una buena opción entre los 30 y 45 minutos antes de la competición. Si este gel tiene cafeína, podría tener un posible efecto beneficioso sobre el rendimiento, ya que esta sustancia mejora procesos de contracción muscular y estimula el sistema nervioso central. Hay veces que se dice que la ingesta de geles antes de la prueba puede provocar una hipoglucemia, pero realmente esto no es así, ya que las catecolaminas antes de la salida están a flor de piel e inhiben una posible bajada de la glucosa. Es muy importante no experimentar la ingesta de geles el día de la competición. Lo adecuado sería entrenar lo que comemos y lo que bebemos en los entrenamientos, sobre todo en aquellos de tiradas largas. Es conveniente tener en cuenta el contenido de sodio que contienen los geles. Hay geles que tienen un contenido alto, en torno a 20 miligramos, geles que tienen un contenido bajo, en torno a los 3, y geles que incluso no tienen nada de sodio.
Por tanto, cuando el ambiente es caluroso o la persona suda mucho, es importante que además de ingerir el gel, tome bebida isotónica o una pastilla de sales. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Ahora vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimas mujeres a través de las redes sociales, en concreto del Facebook y del correo electrónico, nosotros, que es la menopausia. Para ello nos va a acompañar el ginecólogo Daniel González García Cano, del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, pero además pertenece a la sección de jóvenes expertos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por invitarme al programa. Un placer tenerte en el nuestro para hablar de la menopausia, pero ¿qué es la menopausia y por qué se produce? Exactamente, ¿no? La menopausia es el cese total de las menstruaciones en las mujeres ya con cierta edad. En España la edad media de la menopausia son 51 años y se produce por la disminución de la función ovárica. Entonces, podría decirse que termina la etapa fértil de la mujer y comienza la etapa en menopausia, que se diagnostica después de estar 12 meses sin reglas esta mujer. O sea que a partir de 12 meses que no tenga menstruaciones, podemos decir que entra dentro de la menopausia. Exactamente. ¿Vale? Mientras tanto estaremos en lo que se llama perimenopausia. Perimenopausia, exacto. Aquí nos pones también una imagen de la esperanza de vida en España, cómo ha ido subiendo en los últimos años en los dos sexos. Exacto. Podemos ver que las niñas que nazcan ahora mismo, la esperanza de vida será de casi 86 años. Quiere decir que la esperanza de vida está aumentando muchísimo, sobre todo en mujeres. Entonces es importante porque la mitad de su vida prácticamente van a estar en la etapa de la menopausia, con lo cual es muy importante que estas mujeres sepan y conozcan qué es la menopausia y cómo prevenir problemas que pueda haber en ella. Sí, aparte de la primera edad, que no tienen tampoco esa función ovárica en sí mismo, después de los 51 años, como dices tú, más de 30 años. Más de 30 años. Se ha visto que prácticamente antes era un tercio de la vida y con esta esperanza de vida que estamos empezando, que está aumentando, es lo que te decía, que prácticamente la mitad de su vida van a estar en esta etapa de menopausia. Bueno, pero a pesar de, como bien dice, de que es una etapa fisiológica de la mujer, en general, la verdad que tiene connotaciones negativas. Sí, puede haber síntomas y repercusiones en la vida y en la salud de las mujeres, con lo cual es importante principalmente hacer una buena prevención. Y como bien recalcas en esta imagen, ¿no?, la menopausia no es una enfermedad. Exactamente, es una etapa natural de la mujer que entre la paciente, entre la mujer y los profesionales de la salud tenemos que hacer que sea una larga etapa y además una etapa saludable. Efectivamente. Los síntomas vasomotores son sin duda uno de los más temidos por todas ellas. Yo recuerdo a mi madre, que la pobre pues también lo sufría y estaba siempre pegada a un ventilador. Por supuesto, los síntomas vasomotores generalmente empiezan al principio de la menopausia, incluso en lo que decías de perimenopausia ya empiezan estos síntomas, que generalmente son sofocos, que pueden disminuir mucho la calidad de vida. Además, las sudoraciones nocturnas, que muchas veces también van asociadas con insomnio. Todo esto, muchas mujeres bajan mucho la calidad de vida de ellas y se puede tanto prevenir como luego tratar. En ese tratamiento que comentas de los sofocos, ¿qué es lo más que nos puedes destacar de él? Primero hay que hacer una buena prevención, no disminuir los hábitos tóxicos es importantísimo, fumar aumenta mucho este tipo de sintomatología, tener un peso adecuado disminuye esta sintomatología, tener un sobrepeso, obesidad también empeora mucho y luego hacer un ejercicio diario, coger unos hábitos saludables diarios para poder prevenir estos sofocos. Cuando aún así todavía tenemos sintomatología y disminuye nuestra calidad de vida, el profesional puede
dar un arsenal terapéutico para disminuir estos sofocos sobre todo. Sí, pero como dices tú, es como un segundo escalón realmente, ese arsenal terapéutico. Por supuesto, es un segundo escalón. El primer escalón es la prevención, importantísimo para todo el tema de menopausia como para el resto de la salud de la mujer, claro. Los siguientes síntomas que produce, ¿no? Muchas veces por desconocimiento o por vergüenza, muchas veces no nos los comentan. Exactamente, hay muchas mujeres que están muchísimos años con problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria, que con unos hábitos saludables y con un buen asesoramiento podríamos prevenirlo y además en la etapa de la menopausia empeoran. Muchas veces estos síntomas urinarios empeoran porque se tiene una atrofia vaginal, una sequedad vaginal que empeora estos síntomas de incontinencia, además de otros síntomas como puede ser escozor o como un dolor con las relaciones. Algunos síntomas que también algunas mujeres desconocen son los problemas neuropsicológicos que pueden estar relacionados, ¿no? Están muy relacionados también con esta etapa porque es una etapa que en muchas mujeres produce una labilidad emocional y muchas veces puede llegar hasta una depresión. Entonces es importante saber que se puede producir y poner remedio para ello. También supongo que aquellas mujeres que tengan más sofocos, que estén durmiendo peor, son mucho más susceptibles a padecer este tipo, ¿no? Por supuesto, alguien que le esté disminuyendo la calidad de vida, por ejemplo con sofocos, asociado con insomnio, evidentemente, pues aumenta este tipo de depresión o de labilidad emocional. Relacionado con todo lo anterior, también tenemos el aspecto de la sexualidad. Sí, muy importante. Que muchas personas, perdona que te interrumpa, piensan que llegada la menopausia ya no tienen que tener más relaciones sexuales. Exactamente. No tendría que ver, pero sí que es verdad que con la bajada de las hormonas femeninas muchas veces disminuye este deseo sexual. Y además, con lo que te decía de la atrofia vaginal, de esa sequedad vaginal, además esa irritación puede producir dolor con las relaciones, con lo cual se solapan varios síntomas que produce que el número de relaciones y la satisfacción con ellas sea mucho menor. Otros problemas también que nos interesan mucho, sobre todo a los médicos de familia, son los siguientes que vamos a ver, ¿no? Por supuesto. El peso y las enfermedades cardiovasculares. Efectivamente. Está claro, cuando pasamos la etapa de la menopausia hay una redistribución de la grasa. Las mujeres generalmente acumulan la grasa antes de la menopausia, sobre todo en cadera y glúteos. ¿Qué pasa con la menopausia? Se produce una redistribución y esa grasa comienza a acumularse en la zona abdominal, la zona troncular, que todos los médicos de familia que están muy familiarizados, esto es un problema porque aumenta el riesgo cardiovascular tener este tipo de enfermedad, de obesidad. Entonces, en las mujeres con la menopausia, digamos que los estrógenos antes de la menopausia hacen una protección cardiovascular que cede al empezar con menopausia, con lo cual si añadimos que se ha disminuido esta protección cardiovascular por la bajada de hormonas, con el aumento de peso muchas veces, el aumento de lípidos y asociado a fumar, a tener hábitos tóxicos y a un sedentarismo, no hacer ejercicio, provoca un aumento de las enfermedades cardiovasculares. Y se equiparan a las del hombre. Se equiparan a las del hombre. Y es muy importante que se sepa que después de la menopausia el 53% de la mortalidad en mujeres es ocasionada por enfermedades cardiovasculares. O sea, 1 de cada 2. 1 de cada 2 fallecerán por enfermedades cardiovasculares, exacto. Importante tenerlo en cuenta. Una pregunta que nos suelen hacer en consulta. ¿Es mucho el peso que se sube cuando se llega a la menopausia? Generalmente se aumenta bastante. Empezamos con muchos problemas. No es que la menopausia produzca aumento de peso, pero sí que empezamos con esta redistribución del peso, empezamos a disminuir la actividad física, muchas veces aumentamos el colesterol, seguimos fumando. Entonces, con todo esto sumamos todos estos factores y se produce un aumento de peso en las pacientes. Importante, ¿no? Otro que tiene mucha fama es el tema de la repercusión en los huesos, ¿no? Por supuesto, la osteoporosis. La osteoporosis es la disminución de la densidad mineral del hueso,
digamos que disminuye esa densidad y produce mayor fragilidad. Eso se produce también por la disminución de los estrógenos, que es una de las hormonas que disminuye con la menopausia. Con lo cual es muy importante también la prevención de la osteoporosis porque produce fracturas de cadera, fracturas lumbares que ocasionan mucha morbilidad e incluso mortalidad. Una cosa importante es prevenirlas, tomar calcio. Calcio. ¿Vale? Con los diferentes alimentos, Exacto. sobre todo en la primera época de la vida, hasta los 25, 30 años, que no se produce el pico de masa ósea, pero también intentar mantenerlo durante la menopausia para evitar esa pérdida inicial al inicio de la menopausia que ocurre de la cantidad de calcio en los huesos, ¿no? Exactamente, como muy bien has dicho, hay que hacer una buena prevención con calcio y vitamina D, y también es muy importante hacer ejercicio, porque se ha visto que disminuye esta osteoporosis en personas que hacen diariamente ejercicio. Recalcar también que esta osteoporosis no da síntomas, sino que muchas veces cuando ya se produce algo es por una fractura, por una caída tonta. Exactamente, es una enfermedad silente que simplemente ya dará la cara cuando muchas veces ya hay que poner un tratamiento agresivo como una cirugía. Efectivamente, y que además con gran mortalidad. Exactamente. Lo que tú decías, ¿no? La prevención es la base del éxito, en este caso, de la menopausia. La base total para poder vivir largamente y saludablemente tantos años. Entonces es primordial. Principalmente el hábito tóxico primordial sería el tabaco, que empeora muchísimo toda esta sintomatología. Como decíamos, un buen aporte de calcio y de vitamina D, tener una dieta equilibrada, intentar hacer un hábito, coger como hábito poder hacer deporte todos los días, aunque sea media hora, andar, piscina, la gente que tenga algo de obesidad. Y luego también es muy importante, y se ha visto en los últimos años en la menopausia, técnicas de relajación como puede ser yoga o tai chi, es muy importante y viene muy bien a todas las pacientes. Para poderse readaptar, ¿no? Exactamente. Y en cuanto a los que no son tratamientos higiénico-dietéticos, que eso depende, como siempre insistimos aquí en este programa, del paciente, hay otro tipo de tratamiento cuando eso sea insuficiente. Exactamente, tenemos una batería bastante importante de tratamientos. El tratamiento más efectivo sería la terapia hormonal, que sería administrar hormonas a esta paciente, dependiendo de cada característica de paciente sería 1 o 2 hormonas, y no siempre se puede dar a todas las pacientes. Entonces, a las pacientes que no se le pudiera dar este tipo de terapia hormonal, tenemos otras terapias con tratamientos, digamos, naturales, con diferentes tipos de plantas, como puede ser la soja, otro tipo de hierbas, que se ha visto que también viene muy bien y disminuye esta sintomatología, y además tendríamos otro tipo de tratamientos con otra batería de medicamentos que podrían optar las pacientes con síntomas menopáusicos. Bueno, hemos hecho un repaso somero de la menopausia y cómo afecta a la población femenina en diferentes ámbitos, en diferentes zonas de su cuerpo, sí. Pero si te parece, ya en otro programa podríamos tratar algunos de ellos con más detenimiento, sobre todo los trastornos vasomotores, que es uno de los motivos de consulta también frecuente en atención primaria, y también otro que a veces pasa un poquito más desapercibido, que es todo el tema de la atrofia vaginal y las repercusiones en la sexualidad. Perfecto, encantado de estar aquí la próxima vez. Muchísimas gracias, Daniel. A ti, hasta luego. Bueno, y nosotros, pues, con el programa que hemos tenido hoy, esperemos que les haya gustado. Podrán seguirnos durante toda la semana en las redes sociales y les esperamos la próxima semana aquí, en este mismo canal, con más salud.